Bien, vamos entonces a cederle la palabra al doctor Teófilo Moreno, que es el director de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para que dé las palabras de bienvenida a todos los presentes y a nuestro invitado especial. Adelante, doctor. Buenos días. Saludos. Muy buenos días a todos. Bueno, en nombre de la señora rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la magistra Termina Medianero de Bonaga, del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el magíster Rufel Cabrera, la señora vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la doctora Lilibe Casasola, al doctor Juan Carlos Martínez, director de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, al equipo organizador. Queremos darle la mejor bienvenida al doctor Augusto Curiel por haber aceptado nuestra invitación. Y créame que para nosotros es un honor contar con su ponencia. Conozco su trayectoria, su experiencia, y que sé que va a redundar en beneficio de cada uno de los presentes, tanto como profesionales como a los docentes y sobre todo a los estudiantes que tienen esa sed de conocimiento continuo y mañana ser alguien diferente a lo cual hoy día ven la realidad. Y como hemos dicho, no puede existir justicia si no existe una buena investigación. Y eso corresponde a darle a cada quien a lo que le corresponda en su momento y juicio, del sano juicio. Sin embargo, también agradecer a los invitados especiales que nos acompañan de otras universidades, de otros centros educativos, de otras profesiones, a los profesionales en esta área, a los docentes de nuestra universidad y docentes de universidades amigas, y sobre todo a los estudiantes, que es la razón de ser de este ciclo de videoconferencia, que fue la intención de nuestro decano de la facultad, el magíster Rubén Cabrera, de que aprovecháramos estos tiempos de pandemia para enriquecer los conocimientos mediante los entornos virtuales a cada uno de ellos. Y eso son los que nos motiva a estar 2 veces a la semana ahí por el bienestar y formación de cada uno de nuestros estudiantes, que nuestra intención principal es que salgan fortalecidos en sus diferentes competencias y especialidades que al futuro ellos crean que más les atrae y puedan brindar la misma convocación al servicio. También aprovecho la oportunidad para felicitar a los 41 estudiantes de la Escuela de Investigación Criminal que tienen un índice superior a 2.5. De verdad que es un orgullo. Sabemos que hay materias que son un poco difíciles y sobre todo, bueno, a Andy González, que vi que tiene un índice 3, definitivamente eso demanda mucho sacrificio, muchos esfuerzos. Y tenemos 40 estudiantes que están entre 2.50 a 2.92. Definitivamente que es un orgullo para la escuela y que sea digno de imitar por aquella, la tercera promoción que en este momento está en primer año. Ya imitemos los buenos actos, los buenos modales. Para ello, mis sinceras felicitaciones, y el señor decano y la vicedecana, sé que eso nos enorgullece como facultad y que bueno, quizá finalizar el semestre académico de los que nos quedan, como todos sabemos que la carrera se creó un 5 de diciembre, haremos un presente, aunque sea pequeño, a cada uno de esos estudiantes, ¿no? Como medida de motivación para esa fecha o próximo, ¿ya? A fin de que los demás también sigan por la misma ruta, por el mismo camino, por el engrandecimiento de nuestra universidad, de nuestra provincia y del país. Así que bienvenidos a todos. Señor Juan Carlos Martínez, le paso las palabras para que continúe con el programa establecido, y bendiciones en este nuevo día a todos. Muchas gracias al doctor Teófilo Moreno, director de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNOCHE, por las palabras de bienvenida. Y recuerda entonces la dinámica de toda la conferencia.
Durante la exposición, el conferencista anotarán ustedes sus inquietudes en el chat. Una vez culminada la participación del expositor, les daremos lectura para que sean respondidas por él. Así que vamos a iniciar inmediatamente con la presentación de nuestro invitado de la mañana. El tema que va a desarrollar es la importancia de los exámenes psicométricos en la conducción. Dentro de su amplia formación académica, vamos a destacar algunos puntos importantes. Tiene una especialización en administración y operación de empresas de transporte de 1980 a 82, Escuela de Ingeniería Maula en Sao Paulo, Brasil. Tiene una especialización en administración logística y operación de empresas de transporte. También desarrollo de organización del SEI en sistemas humanos, especialización en administración y operación de empresas de transporte, training, Business Company. También por acá tiene formación de facilitadores de experiencia de aprendizajes en Caracas, Venezuela. Gerencia avanzada de administración y logística de flotas en San José, Costa Rica, y el Centro de Capacitación de Renault. Curso de especialización en transporte de carga de Caracas, Venezuela. Centro de Desarrollo de Competencia en Volvo, instructor para Latinoamérica de camiones y autobuses Volvo, Curitiba, Brasil, 2009. Andragogía, Universidad Santa María de la Antigua. Educación y seguridad vial en la Universidad Especializada de las Américas 2010-2018 como docente. Tiene un máster en creación literaria en la Universidad Internacional de Valencia, España, 2019-2020. El curso de seguridad vial real automóvil en el Club de España Racing de 2020, máster en experto en seguridad vial en la Universidad Europea de la ONU y la CIFAL. Dentro de su experiencia podemos compartir lo siguiente: dibujante técnico, asistente de ingeniero del sistema del Ministerio de Obras Públicas en Venezuela, jefe de la sala de cómputo del MOB, cálculos, evaluaciones, inspección y control de obras en Venezuela, Brasil. Algo de su experiencia en transporte público, jefe de operaciones de la empresa Airbus, jefe de operaciones de transporte público del estado de Vargas y consultor para el desarrollo del transporte público del estado de Yaracuy. Presidente del Instituto Municipal de Transporte Colectivo de Caracas y director de logística y transporte de los Juegos Panamericanos en Caracas, miembro de la Comisión Presidencial de Transporte, presidente e inversionista del transporte del órgano de financiamiento de transporte público del Estado y consultor contratado por la PNUD para la creación del Fondo Nacional de Transporte Urbano, consultor para el desarrollo de la tipología oficial del sistema Metrobús para la CA Metro de Caracas, gerente nacional de mercadeo de Mercedes-Benz de Venezuela para el grupo ACO 1993-2003 en Venezuela, Brasil. Alguna de su experiencia en transporte de carga y logística, director de operaciones de Aerocamiones de Venezuela, donde se destacó como gerente de proyectos del sistema de calificación y movimiento de carga para por correas transportadoras, subdirector de operaciones de Aerocamiones de Venezuela y gerente del proyecto del sistema de carga por transportadores SIMCA, director de operaciones de mantenimiento y logística, director de agencias a nivel nacional, coordinador de logística de la entrega y recolección de las máquinas electorales para las elecciones del 98 al 99 y 2000 en Venezuela. Director también transportador oficial de vehículos Ferrari, Porsche y Mac. También director para la MAC de Venezuela, Grupo Volvo y Renault. Vamos entonces a cederle la palabra y es un honor tener con nosotros a nuestro expositor de Venezuela y ahorita está en la República de España. Vamos a darle entonces la más cordial de la bienvenida a esta sala virtual, esta conferencia, al doctor Augusto José Curiel Rodríguez. Bienvenido, muy buenos días y adelante, doctor, la sala virtual es suya. Saludos. Muchas gracias. Vamos a buscar aquí la planilla de segundo, nada más. Creo que ahora sí lo podemos ver. No sé si pueden ver la... No, doctor. Ok, déjame ver cómo hago aquí. Share. Ahora sí. Sí. Ahora sí. ¿Sí están viendo la plantilla de PowerPoint? ¿Esta? No, estamos viendo la foto. Estamos viendo su foto.
Ah, no, esa foto es muy fea. Vamos a ver cómo hacemos. New share. Tiene que estar aquí en alguna parte. Es que la tecnología nos traiciona. Así es. La barra de herramientas abajo debe estar su presentación. Sí. Que no la veo, caramba, qué pena. Abajo, usted la disminuyó, debe estar abajo en la barra de herramientas. Aquí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Sí, Vamos a ponerla en modo de presentación, entonces. ¿Correcto? Correcto. Ok. Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre psicometría y cómo se maneja esta ciencia en la parte de la conducción y cómo nos ayuda. Sabemos que todos los años fallecen 1.2 millones de personas en accidentes de tránsito o en hechos de tránsito. La mayoría de los estudios coincide en que el 97% de estos eventos son por causa humana, factor humano. Es una cifra en realidad aterradora. Y generalmente en el factor humano se le asignan grandes porcentajes a la distracción, al alcohol, a las drogas, medicamentos, al exceso de velocidad. Y si seguimos analizando, pues entonces generalmente le asignamos la responsabilidad al factor conductual. Es el gran responsable, pero no es el único. No sabemos cuánto de ese porcentaje tiene que ver con las capacidades de percepción y reacción innatas o aprendidas de los conductores. Nosotros somos semejantes, pero no somos iguales. No todas las personas en el rol de conductores reaccionan de la misma manera, bajo un mismo escenario de riesgo. Y eso se debe a diferentes maneras de percibir el entorno y reaccionar ante un evento. Entonces surgen las siguientes preguntas. Primero que nada, ¿en cuánto influyen las capacidades de percepción y reacción de un individuo en un accidente de tránsito? Segunda pregunta, ¿esas capacidades son innatas, son adquiridas o se pueden aprender y mejorar? Y la tercera, ¿cómo se miden y cómo se clasifican esas capacidades? En el mundo de la neurociencia se habla sobre que todo impulso, todo estímulo que pasa por la red neuronal tiene respuestas diferentes. Los neurólogos lo llaman a ello la gramática del movimiento. Esas diferencias de reacción se consideran normales si se mantienen bajo unos parámetros establecidos. Pero cuando la persona objeto del análisis sale de esos factores, se puede considerar un conductor de alto riesgo. Vamos a dar un ejemplo para que seamos un poquito más claros. Se estima que el tiempo normal de recuperarse ante un encandilamiento de un vehículo que venga de frente, el promedio normal es de unos 5 segundos. Vamos a suponer que este conductor empieza a recuperarse a partir de los 9 segundos, casi el doble del tiempo. Se considera un conductor de alto riesgo y deberá remitirse a un especialista, ya que la conducción nocturna para él implica una alta y para los demás exposición al riesgo. ¿Por qué? Porque con un tiempo de recuperación de 9 segundos a 100 kilómetros por hora, esta persona va a conducir totalmente ciega mientras se ajusta de nuevo la retina, ¿sí? Unos 250 metros. Por cada segundo que nosotros recorremos a 100 kilómetros por hora, se recorren 28 metros. Esto lo detectan los equipos de psicometría. Esto lo detecta la disciplina de la psicometría. A través de la disciplina de la psicometría, o como se llama psicosensometría, es posible el análisis de perfil de riesgo de un conductor, así como brinda la posibilidad de aportar evidencia útil, evidencia científica en casos judiciales en accidentes de tránsito. Es un auxiliar muy importante. La psicometría, ¿qué es? Es la disciplina que se encarga de la medición en psicología. Medir es asignar un valor a las cualidades psicológicas. Permite comparar los atributos intra e interpersonales con números y datos objetivos y a través de una base de datos donde se cruzan, aparte que la base de datos es de millones de pruebas, se cruzan diferentes conceptos que permiten establecer los parámetros de los que les hablé hace poco. Allí, cuando se presentan estas pruebas, se detectan aquellas eficiencias que pueden identificar al conductor como un conductor de alto riesgo.
Durante la conducción es importante el estado psicofísico del conductor. La mente es sumamente compleja y se necesita el 100% de la concentración del ser humano, así como adecuados tiempos de reacción y una completa percepción del entorno para poder zanjar los obstáculos que uno encuentra en las vías públicas. Entendemos que luego de la educación vial, cuando viene el proceso de obtener la licencia de conducir, es necesario que seamos muy estrictos. El examen psicotécnico es el primer paso para obtener una licencia de conducir en muchos países y es obligatorio. El examen psicotécnico no es las pruebas que nos hacen a nosotros en Panamá, eso es muy sencillo, es demasiado incipiente. Debe ser un procedimiento objetivo, eficaz y ágil. Países como España, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, desde hace muchos años, es obligatorio efectuar la prueba psicotécnica completa. La prueba psicotécnica se puede presentar para obtener la licencia durante la vida del conductor o cuando tiene un accidente y nos da datos muy interesantes de las condiciones de esa persona. ¿Qué son y qué no son las pruebas psicométricas? Es lo primero que tenemos que definir. Una prueba psicométrica no es una prueba segregacionista y excluyente para sacar a la persona del ámbito del trabajo, por ejemplo, o para decir esta persona no puede conducir. Es para ayudarlo a mejorar. No lesionan los derechos del trabajador y no restringen las posibilidades de empleo. Simplemente lo que sí es una prueba psicométrica es que permite determinar a los operadores o conductores de alto riesgo para reorientarlos donde en realidad puedan ser útiles con una baja exposición al riesgo. En el caso que vimos anteriormente de la persona que es deslumbrada y tarda 9 segundos en recuperar la visión, pues esa persona, cuando se le hace la prueba psicométrica, los resultados que arroje, esa persona se remite a un especialista que le hará el examen completo de visión, etcétera, le enviará a que se coloque lentes antirreflejo, etcétera. Se busca la solución, pero no es una persona que va a dejar de trabajar solamente porque no pase esa prueba. Es para ayudar al conductor a ser cada vez más eficiente y más seguro. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? A comienzos del siglo XX, el psicólogo italiano L.M. Patrizi ya había señalado la necesidad de analizar qué es lo que pasaba con la parte de la atención del conductor, la distracción del conductor. Después en Alemania, el doctor Lowenthal demostró la importancia de la rectimetría, de la reacción rápida, de la reacción a tiempo, ¿sí? Cuando sucede algún evento, ¿no? ¿Por qué se hacía esto? Porque estaba en pleno auge el tranvía y la cantidad de accidentes con tranvías en esa época era una cifra que se salían de toda cifra normal, ¿no? Era muy alarmante. Ya para 1910 se siguió estudiando y se desarrolló un método que se llama Mustenberg, que medía la apreciación de velocidad entre los peatones y los peatones que se desplazaban en los vehículos, ¿no? Y después en Alemania nuevamente se trabajó con la parte de la coordinación de manos y pies del conductor. Como ven, eso fue poco a poco evolucionando. Se le puso atención a la parte de si el conductor prestaba atención o no a lo que estaba haciendo, qué tanto se distraía, después cómo reaccionaba, después cómo coordinaba, ¿verdad? En manos y pies. Y ya en 1921, la Sociedad de Transporte de la región parisina desarrolló el primer laboratorio psicotécnico, 1921 estamos hablando, para los conductores de tranvía y los otros sistemas de transporte masivo que comenzaban a ser importantes, ¿no? Y allí se determinan los conductores de alto riesgo. Si vemos este cuadro con un poquito de detalle, ahí está un resumen bien importante. A finales del siglo XIX se pensaba, se quería, se deseaba disminuir los accidentes en sistemas de transporte como los tranvías. ¿Quiénes intervinieron para desarrollar los procedimientos y las técnicas? Psicólogos, audiómetras, ingenieros. Y trabajaban sobre la parte de visión, audición, reacción y coordinación. Llegó la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18. Y los accidentes empezaron a presentarse, imagínense en qué, en la operación de tanques, en la operación de aviones. Dice por ahí una reseña que más eran los operadores, los pilotos de aviones, los operadores de tanques, de barcos, etcétera,
que morían en los ensayos y en los entrenamientos que en la propia guerra, porque era maquinaria que había que prestarle muchísima atención. Nuevamente, oftalmólogos, psicólogos, audiómetras, ingenieros, ahondaron más en el tema y se fueron desarrollando cada vez un poco más los equipos. Ya para 1921 intervienen profesionales muy famosos como Lally, Bonardel, Miró, Wong y Tan, ¿no? Donde ya desarrollaron equipos de medición en reacciones y coordinación, desarrollaron instrumentos para levantar el perfil psicológico de la persona en la parte sensorial, en destrezas y habilidades. Ya fue avanzando un poco más. Ya por 1921, en países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, se empezó a trabajar muy duro en eso, y en muchos de esos países es obligatorio para sacar la licencia de conducir por primera vez o para renovarla, que se presenten pruebas psicométricas. Las pruebas en Latinoamérica está sobre, la base de datos está sobre las 100 millones de pruebas y se clasifican, por ejemplo, por fajas de edad, nivel educativo, y una cantidad de variables que se utilizan para armar estas estadísticas. La psicometría y la sensometría se unen para entonces efectuar y armar lo que se llama hoy en día los gabinetes psicométricos. ¿Qué analizan ellos? La concentración, coordinación, resistencia a la monotonía, la reacción ante eventos, anticipación ante eventos, visión y audición. Ahora fíjense qué importante es esto. Esta es la teoría, ¿verdad? Pero vamos a la otra cara de la moneda. Las posibilidades de muerte por modo de transporte por cada 1.000 millones de kilómetros. Miren lo bajo que es la posibilidad de que haya un accidente de un avión. Después vamos a la parte de transporte masivo, trenes o metros, buses, automóviles, bicicletas, peatones y motocicletas. ¿Cómo crece la probabilidad de muerte en accidente por cada 1.000 millones de kilómetros? Esto tiene su razón de ser también, que es otro cariz, y se los voy a enseñar ahorita. Miren esto. Aquí están los diferentes tipos de transporte, desde el transporte privado, bicicleta, motocicleta y automóvil, hasta transporte aéreo. Miren las exigencias para que las personas puedan operar un equipo de este tipo. Por supuesto que en el transporte privado, bicicleta, motocicleta y automóvil, después que le hacen el examen a uno para sacar la licencia, le hacen un examen muy sencillo para renovarlo y ahí, hasta ahí llegó. Pero a medida que usted va avanzando en la parte de transporte público, comienzan las exigencias a ser mayores hasta que llega al transporte aéreo, donde todos sabemos que un piloto de avión, la cantidad de pruebas que le hacen con alta frecuencia, los exámenes médicos que le hacen con tanta frecuencia para garantizar que los desplazamientos en este modo de transporte sean muy seguros. Están los dos extremos, desde casi ningún tipo de supervisión hasta una supervisión muy, muy estricta en el transporte aéreo. Ahí pueden ver en la tabla cómo se analiza la edad, sexo, perfil previo, si estudió, si tiene estudios especializados, las horas de teoría y de práctica que se exigen, si se recertifican periódicamente o no, si se hacen exámenes médicos periódicos, etcétera. Como ven, es muy exigente en la parte de la navegación aérea y es muy bajo en la parte que nos toca de conductores, ¿verdad? ¿Qué importancia y qué beneficios tienen la parte de la psicometría? Primero que nada, tenemos que saber que el 90% de los aspirantes a conductores no saben cuáles son sus aptitudes psicosomáticas, ya que nunca han tomado un examen completo de sus reales capacidades. La prueba psicométrica es una prueba para corregir deficiencias y mejorar la calidad de vida de los participantes. No es excluyente, sino orientadora. Disminuir los accidentes por causas de deficiencias en los conductores nos ayudan a descongestionar los servicios de emergencia en salas de urgencia, terapia intensiva y rehabilitación, que como sabemos en Latinoamérica, el 45%, que decir 45% y decir la mitad es lo mismo, de las ofertas hospitalarias están ocupadas por víctimas de accidentes de tránsito. Pero es que la psicometría no solamente se utiliza en la conducción. La psicometría se utiliza, por ejemplo, en Chile, en su industria primigenia, que es el cobre. Es obligatorio los exámenes psicométricos para todos los que trabajan en esa industria.
Y por supuesto, ustedes que están estudiando la parte del derecho, están orientados a la parte del derecho, es un elemento auxiliar importantísimo en un juicio por accidentes de tránsito. En el caso del deslumbramiento, cuando los peritos están levantando el accidente, se están elaborando los informes, qué importante sería contar con un informe de la persona o los dos conductores que sufrieron el accidente, de cómo reaccionaban ante el deslumbramiento. De allí se podría incluso hasta cambiar la decisión del juicio, porque una de las dos personas tenía una recuperación del encandilamiento fuera de todo rango y quedó ciego durante una gran cantidad de metros mientras circulaba. Tener un expediente de ese tipo es muy importante. Y nosotros tenemos que luchar porque en Panamá las pruebas psicosensométricas sean obligatorias y completas. ¿Qué equipos existen? Les estoy colocando aquí los dos equipos que yo más conozco, con los que he trabajado durante muchos años, que es el equipo Viartic y el equipo Petrinoy. Es un equipo de medición de actitudes psicofísicas a través de exámenes psicotécnicos y tiene una gran cantidad de instrumentos allí que se utilizan. El equipo, algo que quiero quedar muy claro, que el operador del equipo no emite nunca juicios de valor. El operador del equipo es como un radiólogo. Usted cuando va al médico y el radiólogo le sacan los rayos X, el radiólogo no le dice, no, pero tú tienes esto, tienes que tomarte. No. El radiólogo, después de que levanta la información a través del equipo, él manda el informe al especialista. Aquí es muy parecido. El operador de un equipo psicométrico tiene que cumplir con hacer todos los pasos bien y el equipo es quien arroja los resultados que después va a manos de profesionales para que orienten a la persona. Vamos a hablar de las pruebas muy rápidamente. Primera prueba, el test de reacción simple. El test de reacción simple es un semáforo en verde y en rojo. Les voy a explicar un poco cómo funciona y después les digo para qué sirve, ¿verdad? El semáforo está en verde y aleatoriamente en cada sesión que se hace se coloca en rojo y la persona en fracciones de segundos tiene que levantar el pie del acelerador y colocarlo en el freno y va midiendo las reacciones en fracciones de segundo. Controla la capacidad de reacción ante un estímulo ligado a una reacción simple, no compleja y automática. En psicología, el tiempo de reacción se define como el tiempo que media entre la presentación de un estímulo sensorial y la respuesta muscular voluntaria. Lo que observa es la respuesta del juicio del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de nuestra configuración neurológica, recibimos un mismo impulso, reaccionamos en tiempos diferentes. Y si reaccionamos dentro de los tiempos como parámetros normales, no hay problema. Pero hay gente que ve el peligro y reacciona sumamente tarde. Pero no porque esté borracho, no porque esté distraído, sino es de manera natural, son sus condiciones. Y este equipo lo mide. Y este equipo, cuando da este resultado, se sabe que esta persona hay que ayudarlo a que su reacción sea mucho más rápida, ¿no? Segunda prueba, test de coordinación bimanual. Si ustedes ven en la pantalla, van a ver dos carreteras totalmente diferentes y dos autos totalmente diferentes. Cuando se les pone este tipo de pruebas, hay dos timones muy pequeños, los dos vehículos comienzan el recorrido en el mismo tiempo y con las dos manos tenemos que evitar que ninguno de los dos se salga de la vía. Es complicado, le tengo que decir, pero realiza un control de la capacidad de coordinación viso-perceptivo-motriz de ambas manos en manera disociada. En la coordinación dinámica manual participan las dos manos y es necesaria cierta maduración neurológica neuromotriz que se traduce en la disminución progresiva de movimientos asociados. O sea, la derecha y la izquierda van a trabajar independientemente. Y mientras más independientemente trabajan, pues hay mucha más seguridad. Esto lo analiza también el equipo. La próxima prueba es el test de velocidad de anticipación. ¿Cuántos accidentes ocurren? Y lo han visto, lo han hablado de compañeros o de personas o de familiares que dicen, oye, pero es que yo pasaba por ahí. Yo tenía la percepción de que yo no le llegaba a ese vehículo. Resulta que nosotros las distancias las vemos de manera diferente también.
El objetivo de esta prueba es evaluar la percepción temporoespacial del examinado en relación a un objeto en movimiento con control de respuesta. Ese vehículo que ustedes ven allí, cuando le hacemos la prueba, usted debe pararlo exactamente detrás de la pared en el sitio exacto donde le dice. Hay gente que reacciona antes, hay gente que reacciona después. Hay veces que el vehículo sale por el otro lado de la pared y la persona no ha pisado el pedal de freno todavía. O frena muchísimo antes. Los dos extremos son malos. Si usted es una persona muy nerviosa que frena por cualquier cosa, seguramente va a tener un accidente por alcance trasero. Y si es una persona que es muy lenta en reaccionar, seguramente va a alcanzar usted al vehículo que está adelante. Estas cifras son analizadas por el equipo y da el resultado. Luego viene el test de punteado del ALDI. Esta rueda que ustedes ven aquí va girando a ciertas revoluciones por minuto y uno tiene un pulsador. Cuando esa rueda gire, nosotros tenemos que tener la capacidad de ir colocando el lápiz en cada uno de los huecos mientras ella gira, ¿no? Perdón, es un instrumento compuesto por un plato fijo, 3 pulsadores y un puntero. Y, como les digo, nos ayuda incluso con la parte del razonamiento, con precisión, colocar el lápiz en el agujero, aunque se esté moviendo el disco y va llevando un conteo específico. Aparte del test de punteado del ALDI, que trabajo mucho en esto, está el test de palanca del ALDI. Aquí se trabaja mucho también con el razonamiento y la precisión. Es una especie de tijera con la que usted tiene que recorrer esta pista, ajustando mano derecha y mano izquierda y llegar hasta el final sin salirse. Ayuda muchísimo tanto a la coordinación, a evaluar la coordinación, como el razonamiento de la persona mientras está ejecutando la acción. La próxima prueba es una prueba de reacciones múltiples, manos y pies. ¿Cómo se utilizan las manos y pies? Cada vez que sale un símbolo de estos que ustedes ven aquí, hay que ejecutar una acción diferente, con la mano derecha, con la mano izquierda, con el pie derecho, con el pie izquierdo, y hay dos donde no se debe hacer nada. Eso sale en una secuencia bastante rápida y la gente tiene que memorizar, el sujeto del examen tiene que memorizar qué acción debe tomar con cada una de los señales que está apareciendo. Eso permite saber cómo la persona gestiona sus miembros, si puede trabajarlos con independencia suficiente, ¿verdad? Y cómo trabaja con la memoria, porque tiene que rememorar y tiene que recordar qué significa cada una de esas señales y qué debe hacer. Se llama un test de reacciones múltiples. Luego viene un test de resistencia a la monotonía, muy importante para la parte de la distracción. Igualmente salen unos símbolos, unas señales, y uno tiene que pulsar derecha, izquierda, pedal derecho. ¿Cuál es la diferencia con la otra prueba? Primero, que no tiene las opciones de no hacer nada. Y segundo, que esa presentación de estas señales se presenta durante un tiempo mucho más largo y durante ese momento el evaluador tiene que tener la habilidad suficiente para tratar de distraer con algún tipo de conversación al sujeto de la prueba. Eso nos va a arrojar qué tanto la persona es capaz de distraerse mientras está haciendo una labor. Perdón. Vamos a la parte sensométrica. El examen que todos conocemos de las letras de Snellen, que nos va a hablar sobre la agudeza visual, y todos lo conocemos porque lo hemos hecho. A medida que las filas van avanzando, las letras cada vez son más pequeñas, se hace un análisis de visión lejana y de visión cercana, y el equipo es quien dictamina si la persona debe ir a un oftalmólogo o no. Luego viene la parte de visión de profundidad. Este examen nos permite identificar a un vehículo, a una persona con problemas de apreciación de distancia. Perdón, no todos vemos a la misma distancia los objetos. Y este programa nos permite ver cuál está más lejos, cuál está más cerca, y nos permite detectar si tenemos algún tipo de problemas con esto. Perdón, el frío me está haciendo un poco de daño. Luego viene el test de discriminación de colores.
para identificar personas con tendencia al daltonismo. Tienen que identificar en cada una de las filas que uno le coloca los colores y en la secuencia donde aparecen los círculos. Los resultados también, pues, se vacían en el sistema. Este es muy importante y quiero detenerme un poco aquí. El test de foria vertical horizontal. Disculpen. Los músculos que movilizan los globos oculares, muchas veces los tenemos alineados y vemos 20-20, pero muchas veces están desalineados. Quiere decir que mi visión está un poco con tendencias más hacia la izquierda o hacia la derecha. Y también hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo foria en el lado derecho de mi cuerpo, que se pase de los valores hacia el lado izquierdo, voy a tener un punto ciego gigantesco. Este examen nos permite ver qué tan alineados están nuestros globos oculares. Es importantísimo este examen. Ahora viene el test de visión nocturna. Vamos a hacer en este equipo donde ustedes ven a la joven asomada allí, vamos a hacer un encandilamiento de 35 candelas. Y exactamente debemos ver unas figuras geométricas que están en el fondo muy tenues y tenemos que identificarlas. Eso nos da una imagen bien detallada de cómo estábamos nosotros viendo los objetos durante la noche. Al pasar el test de visión nocturna, venimos al que hemos hablado, que hemos utilizado como ejemplo, que es visión encandilada. La visión encandilada aparece con 45 candelas esta señal o este caballo que ustedes ven aquí. La persona, primero que nada, tiene que tener los ojos muy abiertos, reconocer la imagen y apenas reconoce la imagen, uno pasa la lámina y empieza un cronómetro a funcionar, como ven aquí, y la persona ya encandilada tiene que ver las tres figuras y describirlas antes de 5 segundos. Si esa persona logra identificar bien las figuras antes de 5 segundos, esa persona pues es bastante segura conduciendo de noche. Si no logra identificar con claridad las imágenes y pasa los 5 segundos, es una persona que tiene un cierto margen de riesgo en conducción nocturna. Cualquier luz que venga de frente puede encandilarlo y puede pasarla un buen trecho a la persona totalmente ciega mientras se ajusta la vista. Ya finalizando, se efectúa un test de campimetría, ¿sí? La campimetría o la visión periférica se mide de varias maneras, pero también tiene ciertas causas. Les digo esto. Cuando una persona va conduciendo a alta velocidad, el campo visual se va reduciendo. Como ustedes ven allí en la lámina, ¿sí? A 100 kilómetros por hora, apenas uno lo que tiene son 42 grados de visión perimetral. A 35 kilómetros por hora tiene 104 grados y así se va reduciendo a medida que aumenta la velocidad. Eso es por causa de la velocidad. Pero si la persona tiene inicios de glaucoma, ¿sí? Por alta presión en los globos oculares, empieza a tener lo que se llama visión de túnel y se puede detectar con este equipo lo que es visión de túnel y se va cerrando la visión poco a poco. En este caso hay otro concepto que yo quisiera que ustedes se llevaran esta tarde. No se les olvide esto. Los niños menores de 6 años tienen apenas 115 grados de visión periférica. No son como nosotros los adultos que tenemos prácticamente casi 180 grados de visión periférica. Si usted como adulto está parado en una acera y usted coloca ambas manos aquí, las mueve, usted ve la sombra de sus manos moverse. Si usted tiene glaucoma, no lo va a ver. Y si es un niño menor de 6 años, no lo va a ver porque el campo de visión es más reducido. Por eso es que hay tanto accidente a las salidas de escuelas y de parques. El niño menor de 6 años no ve venir el bus o el automóvil que viene y que el adulto sí lo ve porque tiene una visión periférica mayor. A partir de los 6 años se termina de abrir el campo de visión y eso es un dato que mucha gente no conoce y por eso es que suceden tantos accidentes a la salida de escuelas o a la salida de parques en niños menores de 6 años. Luego viene un test de audición donde se detectan a diferentes frecuencias
los umbrales de audición del individuo, que es muy importante a la hora de una advertencia. Personas con sordera, pues no, de repente no oyen una corneta o la voz de advertencia de alguien. También el test de audición arroja la cifra completa. Importante, el operador calificado de equipos psicométricos no es necesario que sea, por supuesto, un psicólogo, y aunque sería deseable un oftalmólogo, es un operador igualito que un operador de un radiólogo, estudia para ello, aprende a utilizar el equipo, no emite juicios de valor, les ratifico nuevamente, no emite juicios de valor, imprime los resultados y se lo envía al especialista, y el especialista en ese momento pues sabe a dónde derivar el problema que se pueda suscitar. Un médico, un psicólogo, un oftalmólogo, un traumatólogo o un audiólogo. En esta lámina ustedes pueden ver un reporte de una de las personas que ha hecho la prueba psicométrica. Miren cómo sale toda la data completa: nombre, sexo, edad, las restricciones, que tiene algún tipo de restricción, estado civil, donde todo. Aparece es un expediente completo, como cuando le abren a uno un expediente en una clínica, y después aparecen todos los resultados, y eso es el resultado que se envía. Hemos efectuado pruebas en Cemex, hemos efectuado pruebas en Coca-Cola, como decía muy bien Teófilo. Las grandes empresas o las empresas transnacionales conocen las virtudes de este tipo de equipo y cómo bajan las posibilidades de accidente. Pueden ver aquí un resultado de grupo, ¿no? Aquí están todos, aquí pueden ver aquí todas las pruebas que se le hacen y cada uno de ellos y cuál es el ranking de ellos. Y a partir de ese informe, pues Recursos Humanos sabe cómo orientar a cada uno de sus trabajadores para que sean trabajadores totalmente seguros. ¿Dónde hemos efectuado nosotros esas pruebas? Hay un equipo que lo tiene la Subdirección de Criminalística del Ministerio Público, hay un equipo que está en la Autoridad de Tránsito, no se utiliza mucho y nadie también lo adquirió, y se le han efectuado pruebas a la gente de Metrobús, 911, Coca-Cola, Cemex, Brinks. Todas esas empresas conocen las virtudes, como les digo, de estas pruebas psicométricas. Yo desearía que poco a poco las autoridades fueran cada vez un poco más estrictas en la aplicación de las pruebas previas antes de otorgar la licencia de conducir. Es muy, pero muy importante. Quisiera, antes de finalizar, hablarles un poquito de neurología y de cómo que los estímulos, siendo idénticos para dos personas bajo las mismas condiciones, los resultados son diferentes. Existe la teoría de los tres cerebros. Voy a ser muy rápido y muy conciso en esto. Existe el cerebro reptil, que es el que maneja las condiciones básicas del cuerpo, incluso involuntarias como respiración, frecuencia cardíaca, etc. Existe el cerebro racional, que son los lóbulos temporales, y existe el cerebro emocional, que está en la parte del hipotálamo. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a hablar un poquito de deporte. ¿Por qué un tenista como Federer tiene tanto éxito, o como Nadal? En Fórmula 1, ¿por qué un piloto como Hamilton o como fue Michael Schumacher en su oportunidad tienen tanto éxito sobre los demás pilotos? En el caso de Michael Schumacher, él era un natural. Las condiciones, nació con esas condiciones. Pero Hamilton es un producto de laboratorio y está arrasando en la Fórmula 1, un producto de laboratorio a través de la neurología. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que se puede aprender, que se puede preparar una persona para que sea muy rápida en sus reacciones y que las reacciones sean las correctas. Cuando la información entra, por ejemplo, por nuestra vista, el estímulo entra por nuestra vista y pasa por los lóbulos temporales, la reacción es casi 3 veces mucho más lenta que si esa información y la educación de cómo reaccionar está en el cerebro emocional. ¿Por qué? Porque en el cerebro racional todo se pone en duda, ¿verdad? Los lóbulos temporales. Esto estará bien, esto no estará bien, y después tomo la decisión.
En el cerebro emocional no. En el cerebro emocional la respuesta es inmediata, prácticamente inmediata, es 3 veces más rápida. Y entonces los neurólogos cuando entrenan y los especialistas en entrenar a los deportistas de alta gama, los entrenan para colocar esa información allí y son muchísimo más rápidos y esa es la gran diferencia. Ya para finalizar les quería colocar 2 videos de cómo operan los equipos para que ustedes vean, aunque tiene algo de publicidad y les ofrezco disculpas por la parte de la publicidad, pero ahí sale cómo operan los equipos y me interesaría que lo vieran porque es muy bonito hablar de cómo operan, pero si uno no ve en realidad cómo se hace, pues a uno le queda la información incompleta. Les voy a colocar, para ser ecuánime, uno de la gente de Biartic y otro de la gente de Petrinovi. Entonces los coloco inmediatamente. Biartic S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos destinados a la evaluación de capacidades sensoriales y psicomotrices de las personas. Los productos fabricados son utilizados en general en cualquier rubro en el que sea necesario evaluar aspectos sensoriales y psicomotrices de los individuos que estén involucrados de forma directa o indirecta. Biartic S.A. cuenta con presencia mediante oficinas propias o representantes oficiales en gran parte de Latinoamérica. En la actualidad, Biartic cuenta con certificaciones que avalan la calidad e idoneidad de nuestros productos y con la satisfacción de más de 450 instituciones, tanto de índole público como privado, que utilizan diariamente nuestro equipamiento. Biartic es protagonista del sector de evaluaciones psicosensométricas. Gabinete electrónico Biartic Evalú para evaluaciones psicofísicas. Evaluaremos a continuación la coordinación y reacción de un individuo mediante nuestro gabinete psicométrico Biartic Evalú. Esta evaluación la podremos realizar efectuando los siguientes test. Test de palanca. El objetivo de este examen es medir la coordinación bimanual del evaluado sin ritmo impuesto. Esto se logra mediante un examen en donde se cuenta con una palanca con 2 extremidades, una para cada mano, con las cuales debe mover un único punto y trasladarlo sobre un trazado sin salirse del mismo. Coordinación bimanual. El objetivo es evaluar la capacidad que tiene la persona de coordinar ambas manos con ritmo y tiempo impuesto. Esto se logra mediante un examen en donde se muestran 2 rutas de diferente trazado y 2 vehículos que se desplazarán a una velocidad constante impuesta por el software, y la persona no debe salirse de los carriles, o al menos debe hacerlo la menor cantidad de veces posible. Test de resistencia a la monotonía. El objetivo es evaluar la capacidad que tiene la persona de circular por una carretera larga sin perder la concentración. Se logra mediante un test en donde se muestran figuras sucesivamente en un orden constante durante una gran cantidad de repeticiones en donde la persona tiene que reaccionar a cada una de estas figuras o estímulos de una manera determinada. Test de reacciones múltiples. En este test, el objetivo es evaluar la capacidad que tiene la persona de reaccionar correctamente ante diferentes estímulos. Esto se logra mediante un examen en donde se muestra un determinado número de figuras o sonidos sucesivamente en un orden aleatorio, en donde la persona tiene que reaccionar a cada uno de estos estímulos de una manera determinada. Test de reacción simple. Evaluaremos la velocidad de reacción que tiene una persona ante un estímulo simple. Esto se logra mediante un examen en donde se muestra un semáforo con 2 luces, una verde y otra roja. Inicialmente, ambas luces están apagadas. Test de punteo. Tiene por objetivo evaluar la coordinación visomotriz del evaluado. El plato que podemos observar en el gabinete gira sobre 3 pulsadores o aciertos y se debe puntear cada acierto en el momento en el que queda descubierto por la parte discontinua del plato superior. Es importante aclarar que además de los errores y los aciertos, se mide el tiempo de permanencia en el acierto. Es decir, que se debe mantener presionado el acierto el mayor tiempo que pueda. Test de velocidad de anticipación. El objetivo
es evaluar la capacidad de percepción temporoespacial del examinado. Esto se logra mediante un examen en donde un vehículo, a velocidades variables y en diferentes direcciones, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, pasa por detrás de un muro, y la persona, mediante el uso del pulsador izquierdo, indiferentemente de la dirección del vehículo, debe colocar el mismo en la posición determinada por la silueta con borde discontinuo rojo. Examen psicométrico. Es un examen que se debe rendir en forma obligatoria cada vez que se obtiene una licencia de conducir de cualquier clase o cuando se procede a su renovación. Consta de varias pruebas que buscan medir la capacidad de concentración y reacción frente a diferentes estímulos. Test palanca o tijera. Mide la coordinación motriz y destreza. Examen que consiste en recorrer un trazado desplazando el puntero, formando dos palancas, desde un punto de partida hasta el punto final, en un tiempo determinado máximo de 60 segundos y con un máximo de 2 errores. Los errores son exceder el tiempo de 60 segundos, salirse del circuito, levantar el puntero. No se puede estar más de 5 segundos afuera del trazado. Ese tiempo se va sumando cada vez que se sale. Test punteado. Evalúa la coordinación motriz. Consiste en un disco metálico giratorio y un plato con 3 orificios que gira a cierta velocidad constante. La prueba consiste en introducir el puntero presionando en el centro de los orificios, un tiempo de 30 segundos sin saltarse la secuencia. Se debe tener un mínimo de 24 aciertos y un máximo de 23 errores. Los errores son tocar fuera de los círculos, tocar con el puntero los bordes del orificio, no hundir las plaquetas. Test de reacción. Evalúa la reacción frente a un estímulo. Consiste en... Disculpen, pero este video si no quiso funcionar bien. A ver si consigo la manera de arreglarlo. A ver. A ver, ahora sí se puede. Examen psicométrico. Es un A ver. examen Ahora sí. psicométrico. Es un examen que se debe rendir en forma obligatoria cada vez que se obtiene una licencia de conducir de cualquier clase o cuando se procede a su renovación. Consta de varias pruebas que buscan medir la capacidad de concentración y reacción frente a diferentes estímulos. Test palanca o tijera. Mide la coordinación motriz y destreza. Examen que consiste en recorrer un trazado desplazando el puntero, formando dos palancas, desde un punto de partida hasta el punto final, en un tiempo determinado máximo de 60 segundos y con un máximo de 2 errores. Los errores son exceder el tiempo de 60 segundos, salirse del circuito, levantar el puntero. No se puede estar más de 5 segundos afuera del trazado. Ese tiempo se va sumando cada vez que se sale. Test punteado. Evalúa la coordinación motriz. Consiste en un disco metálico giratorio y un plato con 3 orificios que gira a cierta velocidad constante. La prueba consiste en introducir el puntero presionando en el centro de los orificios, un tiempo de 30 segundos sin saltarse la secuencia. Se debe tener un mínimo de 24 aciertos y un máximo de 23 errores. Los errores son tocar fuera de los círculos, tocar con el puntero los bordes del orificio, no hundir las plaquetas. Test de reacción. Evalúa la reacción frente a un estímulo.
consiste en sentarse frente a un monitor donde aparece un semáforo de dos luces, verde y rojo, y con una pedalera con freno y acelerador que se debe usar solo con el pie derecho. Se presiona el acelerador, pedal verde, que activa la luz verde del semáforo hasta que éste cambia a rojo. En ese momento, lo más rápido posible, se debe frenar usando el mismo pie derecho. Al frenar se apaga la luz roja, con lo que se completa una reacción. Luego se vuelve a acelerar y se hace el mismo proceso. Se evalúan 10 reacciones promediándose los tiempos de reacción, aprobándose el examen con un tiempo igual o menor a 0.43 segundos. Bueno, esa era la presentación de los videos para que vieran cómo es que funcionan los equipos. No tiene ninguna intención de hacer publicidad, pero era necesario verlo. Estoy listo. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta, pues estoy a la orden. Muchas gracias, doctor Augusto Curiel, por su excelente participación y exponencia en esta mañana. Vamos a pasar a la doctora Vanessa Pití, que va a estar a cargo de las preguntas para ustedes, de la sala virtual, que ya hay bastantes por ahí. Así que adelante, doctora. Buenos días. Okay. Es correcto, buenos días, reiteramos los saludos. Doctor Augusto, definitivamente que es sumamente interesante su explicación y racionalizamos en la importancia de estas aplicaciones efectivas de las pruebas psicométricas para una efectiva conducción. La verdad es que si todos lo aplicásemos de forma efectiva, pues definitivamente, como usted lo manifestó, se reducirían los accidentes de tránsito a nivel mundial. Y en ese sentido, pues tenemos algunas inquietudes de nuestros participantes. La primera que tenemos es, pueden darse casos en los que una persona no desarrolle el campo de visión luego de los 6 años. ¿Cómo se determina? No tengo, no tengo una respuesta para eso específica, pero sí sé que es muy probable que suceda ese tipo de problemas. Hasta los 6 años es que tengo entendido que la visión es de 120, 115 grados y después se abre periférica. Yo creo que un especialista en oftalmología podría contestar esa pregunta con mayor propiedad.